No, realmente lo que se vio fue la integración clínica y molecular del manejo de los pacientes con tumores cerebrales en pediatría y poder hacer una decisión acertada para el tratamiento de los mismos. No nada más en base a histología, sino todo lo que es la parte de cultivos celulares y biomarcadores. Muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues hoy quisimos realizar pues una sesión pues básicamente de temas muy encaminados a la pediatría oncológica, ¿no? Como es el avance en los tratamientos del tumor del sistema nervioso central. Y para eso pues le quiero agradecer al doctor Enrique López Aguilar que haya aceptado participar con nosotros en la coordinación y en la ponencia también de un tema en esta sesión de la Sociedad Mexicana de Oncología. El doctor Enrique López Aguilar, bueno, pues todos ustedes lo conocen, es el jefe de Oncología Pediátrica del Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI. Entonces le quiero dar las gracias y pues sin más le cedo la palabra al doctor, por favor. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Pues muchas gracias, doctor Jorge, por la invitación. Para nosotros es un verdadero placer estar aquí con nosotros, con ustedes. Es un tema muy importante hablar de tumores cerebrales. Para nosotros es nuestra pasión, lo que más vemos ahí en pediatría. Es el tumor sólido más frecuente, ustedes ya lo saben, y no vamos a hablar de epidemiología por respeto a ustedes, sino queremos darles lo de más avanzada en lo que hay en tumores cerebrales, tanto en diagnóstico como tratamiento. De hecho va de la mano porque a la luz de los nuevos conocimientos de genética, de biología molecular y cultivo celular, pues todo ha dado un giro. Antes la histología era lo que marcaba la pauta para manejar a un niño con un tumor cerebral, ahora pues es nada más un elemento. Entonces, para tratar de transmitirles lo que estamos haciendo, lo que consideramos que es lo que marca la pauta terapéutica en estos niños, invité al doctor Marquito, que es un excelente neurooncopatólogo, pediatra, que nos va a dar la parte de histología primeramente y avance en histología, y después vamos a cerrar nosotros con una integración de lo que es caracterización celular y cómo es que nosotros abordamos a un niño con tumor cerebral, cómo lo diagnosticamos y cómo decidimos un tratamiento. Entonces, en la primera parte, el doctor Marco va a darnos su presentación. Marco, por favor. Buenos días, les agradezco infinitamente la invitación. Estoy muy agradecido y honrado con la sociedad y también con el doctor López Aguilar por la invitación. Y bueno, mi nombre es Marco Rodríguez, soy anatomopatólogo de formación. Posteriormente hice el curso de alta especialidad en patología oncológica, posteriormente la subespecialidad en neuropatología y actualmente colaboro con el grupo del doctor Enrique López Aguilar en el Laboratorio de Investigación en Tumores Cerebrales. Bueno, esta es la secuencia de la presentación que elaboré. Primero quiero hacerles algunos comentarios con respecto a la manera en que llegamos al diagnóstico histopatológico, puesto que tal vez habitualmente pensamos que normalmente el diagnóstico histopatológico es como si fuera una fotografía, ¿no? Alguna vez un médico me mostraba una fotografía y me decía, a ver, dime qué es, ¿no? Entonces, pues la patología no se aborda específicamente así, justamente eso es una parte. Para ello, quiero hacer en un primer momento, hacer algunos comentarios con respecto a la presentación clínica. Posteriormente, algunas características radiológicas que son necesarias para poder hacer la integración diagnóstica. En un tercer momento voy a comentarles ya las características histopatológicas dirigidas sobre todo a estos tumores cerebrales. Y voy a hacer algunos comentarios con respecto a biomarcadores, específicamente tal vez el mejor nombre sería inmunomarcadores en estos cortes histológicos. Y finalmente será un caso clínico muy breve solamente para complementar lo que les mostraré. Y bueno, cuando abordamos un caso de tumor cerebral, y esto es aplicable no solamente en pediatría sino también en adultos, es necesario siempre que conozcamos signos y síntomas, tiempos de evolución y localización. Obviamente estoy hablando a partir desde el punto de vista histopatológico. De hecho, en esta primera parte va a ser una especie como de soliloquio en donde voy a tratar yo de transmitirles la manera en que razona el neuropatólogo cuando aborda un caso.
Entonces, así lo haré. Entonces, estos tres puntos son necesarios antes de que podamos ver una laminilla al microscopio. Y bueno, por ejemplo, imaginemos, tenemos una laminilla y estoy pensando en que nos enfrentemos exclusivamente a la laminilla nada más, ¿no? Entonces ahora tenemos este tumor y es un tumor que evidentemente es glial con diferenciación astrocítica, pero sin embargo una de las características histológicas fundamentales para dar graduación a los tumores cerebrales es justamente la proliferación vascular. Y aquí podemos identificar un vaso, otro vaso, otro vaso, otro vaso, pero todos están en un conglomerado y proliferan. Entonces este conglomerado pues nos llama la atención, y puesto que sabemos que es un criterio histológico de malignidad, pues nos cuesta trabajo, insisto, enfrentándonos a esta laminilla, decir es de grado 1, grado 2, grado 3, etcétera. Pero bueno, ahora, si además observamos en la periferia de la lesión e identificamos la celularidad, podemos identificar células como estas, y aquí justamente señalo a la misma, en donde nos acercamos. Me voy a regresar. Observamos aquí, por ejemplo, las variaciones en cuanto a la forma, y esta célula llama la atención en cuanto a tamaño. Aquí el núcleo presenta pleomorfismo y es de mayor tamaño con respecto a las demás. Entonces cambiamos el objetivo, la observamos y aquí tenemos nuevamente esta célula. Entonces ahora tenemos esta proliferación vascular más algunos núcleos pleomórficos y bueno, y nos empezamos a preocupar por el diagnóstico. Después las células cambian de forma, aquí los núcleos son fusiformes, son alargados, la cromatina es abierta y todo está dentro de fondo fibrilar, de tal forma que no tenemos duda que se trata de un tumor astrocítico, pero sin embargo estas características nos están tal vez sesgando o nos están haciendo pensar en algún otro grado de tumor. Continuamos viendo otros campos de la misma lesión. De hecho, estas fotografías es del mismo caso, es el mismo tumor, e identificamos aquí las células son monótonas, los núcleos son monótonos, ovales, cromatina abierta y el fondo es fibrilar, que dicho sea de paso, la malla fibrilar, eso es un criterio diagnóstico muy fuerte para diferenciar estos tumores como gliales, particularmente fibrilares. Pero sin embargo nos preguntamos, bueno, ahora ¿cuál es la propuesta diagnóstica que hacemos? ¿Qué diagnóstico tenemos que elaborar? Insisto, nos estamos enfrentando contra esta laminilla exclusivamente, pero las cosas cambian si sabemos que además el niño a lo mejor presentó datos de ataxia y con ello dirigimos completamente nuestra atención hacia el cerebelo. Y si bueno, esta lesión es cerebelosa, entonces el diagnóstico está hecho, astrocitoma piloide. Pero aquí lo fundamental es que una vez teniendo todos estos datos clínicos, ya nuestro diagnóstico se dirige. Sin saberlos podemos estar elucubrando un montón de cosas y que tristemente podemos equivocarnos o tener una contradicción histológica, clínica y radiológica, que tal vez no pase seguramente, ¿no? Bueno, otro punto a evaluar en los tumores cerebrales es el tiempo de evolución. Y nuevamente vuelvo aquí, este es otro caso y nos enfrentamos nuevamente a estas células neoplásicas. Aquí hay un fragmento de aspecto membranal en donde las células proliferan y forman aquí un nódulo. Las células se encuentran organizadas en nidos. Y bueno, pues lo identificamos y no tenemos ningún problema. Desde aquí, desde el punto de vista histológico, sabemos que estas son meninges y que estos corresponden a células meningoteliales. Y si estamos ante un tumor, pues entonces nuestro diagnóstico ya lo estamos dirigiendo muy bien. Esto es de los casos sencillos cuando observamos una laminilla. Pero sin embargo, hay veces que cambiamos el campo, seguimos evaluando, el muestreo es muy importante y podemos identificar que la celularidad es mayor en algunos campos. Las células se organizan en nidos parcialmente limitados y hay nuevamente variación en los núcleos. Entonces eso nos llama la atención. Nos acercamos y otra vez vemos aquí la cromatina abierta, nucleolo evidente. No identificamos áreas de actividad mitósica, pero sin embargo hay dos cosas fundamentales que aquí nos llaman la atención. Primero, la hipercelularidad y el pleomorfismo leve que se presenta, pero sin embargo hasta aquí nuestro diagnóstico lo tenemos muy dirigido hacia células meningoteliales, y al decir células meningoteliales seguramente todos ustedes deben de estar ya pensando en el diagnóstico.
Y efectivamente, si son células meningoteliales, pues es un meningioma. Entonces, es un diagnóstico histológicamente muy sencillo. Pero sin embargo, las cosas pueden cambiar porque si presentan pleomorfismo, eso ya nos llama la atención. Pero si además de eso el tumor es hipercelular, aunque sea meningioma, nos llama la atención nuevamente. Pero si asociamos el tiempo de evolución y se trata de crecimiento de un mes de evolución con la sintomatología que quieran, dependiendo de la localización, entonces un mes de evolución ya es de llamar la atención. Entonces eso nos obliga a hacer algunos estudios complementarios, como por ejemplo inmunohistoquímica. Entonces hacemos inmunohistoquímica y como aquí identificamos este meningioma, lo queremos encasillar como un meningioma atípico. Es importante la clasificación porque puede de ser un tumor grado 1 de la OMS, brinca a ser un tumor grado 3. Entonces la clasificación fina es muy importante. Entonces complementamos, para subrayar este diagnóstico, complementamos con inmunohistoquímica, y un marcador que nos ayuda muchísimo para estos tumores y para demostrar lo que queremos en este momento es marcarlo con Ki67, una proteína no histona que se traduce en un índice de proliferación celular. Entonces tenemos que evaluar la positividad nuclear porque además tenemos que saber el sitio donde marca para poder identificarlo como positivo. Entonces identificamos que tiene positividad amplia, entonces ya no se trata de un meningioma tradicional, sino además se trata en realidad de un meningioma atípico. Pero todo este pensamiento vira o puede cambiar, o podemos dirigir la conducta de abordaje con algo tan sencillo como conocer la evolución de este caso. Este es otro ejemplo que me parece elocuente. Aquí observamos nuevamente celularidad. Entonces aquí está la célula, una célula, otra célula, bueno, muchísimas células. Pero aquí llama algo la atención la forma de las células. Aquí las células, voy a tomar como ejemplo esta célula, es una célula oval. El núcleo es oval también, está ubicado hacia el centro, es basófilo, y el citoplasma ya pueden percibirlo. El citoplasma, pues aquí podremos preguntar, bueno, ¿está teñido o no está teñido? Quiero decir, ¿es claro u oscuro? Bueno, pues seguramente ya lo pensaron, pues es el citoplasma claro. Seguramente también han pensado o se han visto en algunos diagnósticos o en algunas descripciones algunos términos muy particulares de los patólogos que parece que necesitamos estar en un estado mental en particular cuando hacemos ciertas descripciones. Y aprovechando sobre todo que estamos en el momento del desayuno y haciendo la asociación con la comida, si yo les preguntara, por ejemplo, esta célula, si les preguntara esta célula y la queremos comparar con un huevo, y yo les diera una opción, les daría la carta, ¿no? ¿Qué les parece esto? ¿Les parece un huevo revuelto, un huevo estrellado o un huevo el que ustedes quieran, ¿no? O como el que están degustando en este momento, ¿no? Bueno, pues la respuesta es un huevo estrellado, ¿no? Entonces aquí está la yema y la clara. Bueno, ustedes disculpen estos términos coloquiales, pero son términos internacionalmente aceptados. El punto que es que ahora si vemos aquí estas células en forma de huevo estrellado, pues hay muchas células en forma de huevo estrellado. Ahora, el término que se le damos es de un aspecto oligoide en estos tumores cerebrales. De tal forma que nos planteamos ciertas propuestas diagnósticas con esta forma. Puede ser un oligodendrocito, o bien pueden ser células neurales que pueden tener esta diferenciación o esta forma también, o bien pueden ser células ependimarias. Entonces, con esta exclusiva forma, las propuestas diagnósticas pueden ser variadas y el patólogo estar elucubrando, ¿no? Y estar pensando todo lo que les acabo de mencionar. Pero si además sabemos, por ejemplo, que si el tumor se localiza en el lóbulo y es subcortical, pues entonces nuestra propuesta es oligodendroglioma. Esa sería nuestra propuesta. Si además sabemos que el tumor se localiza, que es central y que es ventricular, exofítico o intraventricular, entonces nuestra propuesta diagnóstica es neurocitoma central. Si el tumor es intraventricular, entonces nuestra propuesta diagnóstica es ependimoma de células claras.
quiero resumir estos comentarios con este caso, es que la morfología que les acabo de mencionar puede ser exactamente igual en el oligodendroglioma, en el neurocitoma central y en el ependimoma de células claras. Puede ser exactamente igual. Entonces, si nosotros conocemos la localización de tumor, con eso se resuelve todo. No tenemos necesidad de hacer inmunohistoquímica o algún otro estudio de biología molecular para fines diagnósticos. Pero sin embargo, si lo queremos complementar, lo podemos hacer. Pero una información tan sencilla como ver la resonancia e identificar la localización, ya eso nos ayuda muchísimo para el diagnóstico. Ok, bueno, ahora viene la otra parte que es con respecto a las características radiológicas de los tumores. Y vuelvo al mismo comentario, esto es aplicable tanto en niños como en adultos. Cuando en el andar del patólogo diario, normalmente hay dos momentos. Uno es la descripción macroscópica y otra la descripción microscópica. Aprovechando que la población aquí oncológica es un poco más heterogénea, es cuando se obtiene un tumor y lo vemos macroscópicamente en el transoperatorio, por ejemplo, nosotros tan solo de verlo ya tenemos una propuesta diagnóstica, ya tenemos una propuesta diagnóstica. Y después, bueno, ya vemos al microscopio simplemente para corroborar. Ahora, en cuanto a tumores cerebrales, aquí es diferente porque normalmente pues no se obtiene todo el tumor, sino que se obtienen pequeños fragmentos y seguramente habrán leído estas descripciones. Se reciben múltiples fragmentos etiquetados como que miden 1.3 por 1 no sé qué, etc. Eso en realidad, ¿qué le queremos decir a ustedes? Simplemente recibí la lesión y ya, porque no nos da más información. Entonces, en sistema nervioso, las características macroscópicas no nos dicen mucho. Entonces, nuestras características macroscópicas, lo que es nuestra macro, son los estudios, son las características radiológicas. Entonces, es por eso que ellas son importantes. Y para esto, por ejemplo, aquí está este estudio de resonancia magnética en donde identificamos esta lesión neoplásica. Parieto occipital izquierda, en donde observamos un componente quístico y con nódulo mural. Entonces ahora tenemos ya una propuesta, es una lesión quística con nódulo mural. Y nuevamente con esa imagen radiológica, lo que les platicaba hace un momento, ya con eso tenemos propuestas diagnósticas. Entonces una propuesta diagnóstica puede ser oligodendroglioma, otra propuesta diagnóstica puede ser jantoastrocitoma pleomórfico o bien ganglioglioma. El jantoastrocitoma pleomórfico es otra opción. El astrocitoma piloide o astrocitoma pilocítico o el tumor papilar glioneuronal. Quiero resumir que cualquiera de estos tumores puede tener esta imagen radiológica, pero cuando nosotros vemos la resonancia, nosotros ya tenemos una propuesta diagnóstica que nos va a ayudar muchísimo cuando veamos el corte histológico. Y bueno, ahora, con respecto a las características histológicas, en los tumores, particularmente en los tumores cerebrales, especialmente en los astrocitomas, la malla fibrilar es una constante en los tumores cerebrales. No, es decir, no hay astrocitoma sin malla fibrilar, eso no existe. Tal vez lo peor podría ser el glioblastoma en su peor diferenciación, tal vez eso sería, pero no hay astrocitoma sin malla fibrilar y justamente se ve aquí estas proyecciones astrocíticas eosinófilas en color rosa que podemos observar acá. Otra característica, si comparamos, por ejemplo, la foto anterior, y podemos observar los núcleos y con eso sea nuestro parámetro de celularidad. Lo comparamos con la siguiente fotografía y hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál tiene mayor celularidad, esta o la anterior? Pues obviamente esta tiene mayor celularidad. Entonces la celularidad es otro criterio histológico que nos debe de llamar la atención en sobremanera. Otra característica es la variación de los tamaños. Por ejemplo, aquí los núcleos, aquí este es de un tamaño, aquí es de otro tamaño, aquí hay atipia importante e inclusive esto que se observa aquí es actividad mitósica. Cuando tienen un grado de diferenciación muy pobre, pues entonces el término que podemos identificar y aplicar morfológicamente es anaplasia. Por ejemplo, si estas células se las mostráramos a distintos patólogos, sería difícil que apostaran qué diferenciación tiene. Aquí no podemos saber si tiene una diferenciación glial, ependimaria, epitelial, etc. Es difícil. Entonces la anaplasia es un signo histológico de malignidad también.
Otro muy importante para los tumores cerebrales es la vascularidad. Eso es un signo histológico muy fuerte. Y por ejemplo aquí identificamos un vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo aquí está en corte longitudinal, pero la siguiente parte de evaluar no nada más es si tiene buena cantidad de vasos sanguíneos, es que hay que evaluar las células endoteliales. Aquí hay una célula endotelial, ahí está marcada con la flecha. Entonces, otro signo histológico de malignidad es cuando estas células, las células endoteliales, proliferan. Entonces proliferan y forman estructuras vasculares que forman canales de distintos tamaños, y todas estas células que se observan aquí son células endoteliales proliferantes. Este aspecto vascular es muy característico porque semeja mucho una estructura en otra parte del cuerpo, un glomérulo. Entonces aquí tenemos un glomérulo con una lesión distinta de otra enfermedad, pero bueno, este es un glomérulo. Entonces, puesto que este glomérulo se parece, o más bien esta proliferación vascular se parece a este glomérulo, pues el término que se le da es de vasos glomeruloides. Entonces los vasos glomeruloides son otro signo histológico de malignidad. Este es otro que no es una constante en todos los tumores, pero en mi opinión por lo menos es algo que yo sí aplico. Cuando observamos vasos sanguíneos ocluidos por fibrina y hacemos el diagnóstico de trombosis dentro del tumor, eso para mí es un signo histológico de malignidad y también lo considero. Otro muy fuerte es justamente esta fotografía. Aquí tenemos áreas de tumor viable, aquí hay vasos sanguíneos y aquí podemos notar áreas completamente rosas en términos histopatológicos eosinófilo, homogéneo, que corresponde a necrosis. Entonces la necrosis también es un signo histológico muy, muy fuerte. Otra característica histológica es que, bueno, aquí está esta célula neoplásica y aquí el núcleo ya no tiene una forma en particular, inclusive aquí tiene división mitósica. Solamente que una mitosis, por ejemplo, nuevamente si le preguntamos a un histopatólogo qué fase de la mitosis es esta, va a ser difícil decirla porque no está en profase, metafase, anafase, telofase, no presenta ninguna de esas características. Entonces, como no tiene la forma típica de una mitosis, entonces esto se convierte en una mitosis atípica. Ok, bueno, hasta aquí son estos criterios histológicos. Mi intención era simplemente abordarlos para que podamos integrar todas estas características. Ya tenemos el diagnóstico, que el diagnóstico vamos a estar en el supuesto de que está hecho de manera adecuada. Entonces ahora podemos utilizar inmunomarcadores y evidenciarlos con inmunohistoquímica, y lo podemos hacer con dos objetivos. Uno es desde el punto de vista diagnóstico. Entonces, si queremos complementar nuestro diagnóstico con inmunohistoquímica, pues podemos utilizar CD45 si pensamos si se trata de a lo mejor una lesión linfoide, que por supuesto los linfomas también afectan al sistema nervioso, CD68 para diferenciaciones monocíticas, cromogranina para diferenciaciones neuroendocrinas, beta cristalina, beta tubulina para diferenciación neural. El antígeno de membrana epitelial lo podemos utilizar para meningiomas o también ependimomas, proteína ácida glial fibrilar, que es el ejemplo que se encuentra en el fondo, pues para diferenciación glial, neurofilamentos, sinaptoficina para neuronas, o bien OLIC1 para diferenciación de oligodendrocitos. La realidad, en mi opinión, es que la inmunohistoquímica para fines diagnósticos es complementaria, es decir, no marca una pauta diagnóstica, porque con las características que les acabo de comentar, prácticamente el diagnóstico está hecho, salvo algún caso muy poco diferenciado, pero la verdad es una excepción. Y sin embargo, también eso es para fines diagnósticos. Y la otra opción es que podemos utilizar marcadores, ya no para fines diagnósticos, sino ahora para saber ese tumor, pensemos, ese glioblastoma, ese astrocitoma fibrilar o ese astrocitoma inclusive piloide, etcétera, ¿cuál va a ser su comportamiento? Porque es cierto, tenemos ya ciertas, o más bien ustedes cuentan con ya ciertas normas terapéuticas, pero sin embargo cada tumor puede tener un comportamiento en particular. Entonces para eso nos ayudamos de algunos otros marcadores como KI67, que ya lo había platicado hace un momento.
AKT, que esta vía de señalización o esta proteína que participa en esta vía de señalización del mismo nombre culmina con señales nucleares para síntesis de proteínas que le permiten a la célula la sobrevida. BCL2, una proteína reguladora de la apoptosis, bloqueadora en un mejor término. El MGMT, la metilguanil-metiltransferasa, esta seguramente ya la han conocido, especialmente en glioblastomas, y cuando se expresa, habitualmente se asocia a una respuesta quimioterapéutica no muy óptima. CD133, esta la podemos identificar en células madre pluripotenciales, pero sin embargo también pueden presentarse en tumores cerebrales. El factor de crecimiento, el receptor del factor de crecimiento epidérmico y el P53 también son algunos marcadores que nos pueden orientar cuando lo aplicamos a un tumor en particular, orientar sobre todo al médico oncólogo el mejor abordaje. Y justamente a partir de ese pensamiento empezamos a hacer este trabajo, que de hecho lo tenemos todavía en curso en el laboratorio con el doctor López, en donde estamos evaluando justamente este comportamiento de estos tumores en función de estos marcadores. Y esta es una muestra preliminar de este trabajo, en donde el primer objetivo que nos pusimos es, primero vamos a clasificarlos adecuadamente. Entonces, en esta pequeña corte son 20 tumores cerebrales en donde estaban diagnosticados como astrocitomas. Entonces nos sentamos nuevamente a clasificarlos con todos los comentarios que les acabo de hacer, y 3 quedaron fuera del rubro de astrocitomas. Uno se trató de un astroblastoma, otro de un tumor glioneuronal papilar y un segundo un tumor mixto epéndimo astrocitoma. De tal forma que astrocitomas puros nos quedamos con 16 que representan la superficie en azul. Y este solamente es un ejemplo. La mayor parte de estos astrocitomas, aquí ya son astrocitomas nada más, afectan a las niñas en este estudio, y el resto, que corresponden a 7, corresponden a hombres. Después nos dedicamos a clasificarlos de una manera ortodoxa. Clasificamos a 6 astrocitomas como grado 1, a 9 astrocitomas como grado 2, y tuvimos solamente un caso de glioblastoma, que fue el caso de astrocitoma grado 4. Y aquí se marca ya una diferencia, que esto está reportado en la literatura, a diferencia, por ejemplo, del adulto. Si pensamos cuál es el tumor cerebral o cuáles son los tumores que afectan más al sistema nervioso central en un rango muy amplio, las metástasis. Pero ahora si pensamos de las células autóctonas del sistema nervioso, ¿cuál es el tumor que más se presenta? Glioblastoma. Pero sin embargo en el mundo pediátrico es un mundo alterno. De tal forma que los astrocitomas de grado bajo, grado 1 y grado 2, son los más frecuentes. Los clasificamos de acuerdo al subtipo. 1 es glioblastoma, 4 astrocitoma fibrilar, 6 astrocitomas pilocíticos y 5 astrocitomas difusos. Y estas características en función de los criterios de la OMS. La localización: 3 están en el tallo, 7 en el cerebelo, 3 en el tálamo, 2 en el nervio óptico y 1 en los hemisferios cerebrales. Y este es el panel de expresión que presentaron estos tumores, que recordemos la mayor parte son de grado bajo, en donde nos llama la atención la expresión de Ki67, que al igual que en otros tumores inclusive marca la pauta para marcar distintos grados. Algo que particularmente a mí me llama la atención es la expresión del AKT, BCL2 y P53, que inclusive son marcadores que no se hacen de rutina en los centros oncológicos, y que sí encontramos algunos reportes en la literatura informados, pero sin embargo no los utilizamos de rutina. Cuando subclasificamos estos tumores, por ejemplo grado 1, grado 2, grado 4, nos llama la atención los grado 2. Nuevamente Ki67 tiene una buena expresión, el AKT, P53 el BCL2 son los que particularmente a mí me han llamado la atención. Entonces, uno es que identificamos la expresión de estos marcadores en estos tumores. Y la siguiente pregunta es, ¿qué traducción clínica tiene la expresión de este grupo o algunos de estos marcadores en los niños? Y que de igual manera puede ser en los adultos. Esta es una de las publicaciones que tiene el grupo de oncología en el centro médico, en donde justamente estas son nuestras líneas de investigación, en donde
bueno, ya se ha asociado la expresión de AKT como factor pronóstico, en este caso en meduloblastomas, ¿no? De tal forma que si tenemos en este caso a lo mejor un astrocitoma difuso, que sabemos que es grado 2, pero que inmunofenotípicamente expresa este panel de marcadores, ¿cuál es la consecuencia pronóstica? Esa es como la pregunta. Y bueno, culmino con este caso clínico. Es una pequeña de 10 años, su padecimiento actual lo inició el 6 de junio de ese año, con cefalea en hemicráneo derecho, crisis convulsivas tónico-clónicas parciales, primero en mano y brazo derecho y posteriormente se generalizaban. Este es el ejemplo que también les traje. Se trata, nuevamente hacemos el ejercicio de lesión quística con nódulo mural. Hacemos el ejercicio, entonces nuestra propuesta puede ser un oligodendroglioma, o bien un ganglioglioma, o bien un jantoastrocitoma pleomórfico, o bien un astrocitoma pilocítico, o bien un tumor papilar glioneuronal. Entonces esas son nuestras propuestas y es el caso de esta pequeña. Vemos al corte histológico e identificamos estas células, o más bien estas estructuras. Aquí hay un vaso sanguíneo, un pequeño capilar, rodeado por esta estructura que pareciera una malla fibrilar y limitado por estas células neoplásicas. Entonces tiene una forma de aspecto pseudorosetoide. Aquí tenemos ahora nuestras propuestas diagnósticas que nosotros ya teníamos en mente, y esta estructura corresponde a una papila. Y estas células tienen una diferenciación glial, entonces por lo tanto el diagnóstico es tumor papilar glioneuronal. Si nosotros la marcamos con inmunohistoquímica, son positivas tanto para sinaptofisina como para proteína ácida glial fibrilar, pero eso es algo que ya sabemos, pero la morfología nos orienta muchísimo. Ahora, aquí viene otra parte. En este mismo tumor tiene estas áreas sólidas. Entonces aquí, y aplicamos nuevamente los criterios, aquí ya se ve más celular, el estroma es amorfo, la matriz extracelular es llamativa. Tiene estas áreas, estos son macrófagos con hemosiderina, y eso se traduce como hemorragia antigua. Entonces ese tumor sangró en algún momento. Y aquí hay otro signo histológico, tenía áreas de necrosis. Entonces tumor papilar glioneuronal, y cuando revisamos en los criterios de la OMS, este tumor es un grado 1, pero tiene estos criterios histológicos. Entonces ahora complementamos con este perfil de inmunomarcación, lo marcamos con KI67 y vemos positividad no nada más en las células neoplásicas, sino también en el estroma y en algunas células endoteliales de los vasos. Entonces ese tumor glioneuronal papilar grado 1 entonces ya empieza a cambiar. Y ahora lo marcamos con BSL2 y observamos la positividad en la mayor parte de las células neoplásicas en estas papilas. Complementamos con EGFR, que también es positivo, no nada más en las células neoplásicas, sino también en las células endoteliales. Y bueno, ¿eso qué traducción tiene? Bueno, que ya no se trata de un grado 1 común y corriente, ¿no? Entonces eso ya, esta es una información que el médico clínico debe de saber y que debe de estar alerta por ese tumor, porque puede recidivar, la sobrevida puede cambiar, etc. Y bueno, culmino con esta diapositiva, con las mismas características con las que comencé. La presentación clínica es fundamental cuando abordamos un tumor cerebral, las características radiológicas necesarias. De hecho, decía mi maestro de neuropatología, decía que si alguna vez nos llevaban unas laminillas y no venían estos datos, que nos negáramos a hacer la revisión. Pero bueno, no es tanto negarse, sino más bien es como, y aparte es un ejercicio como muy a gusto interactuar con los clínicos, bueno, todos juntos, es un ejercicio muy enriquecedor. Y la otra es hacer la inmunomarcación, o bien para fines diagnósticos o bien para tipificar el tumor. Y bueno, termino con el caso clínico que correspondió a este tumor papilar glioneuronal, que bueno, también nos regala aquí esta pequeña flor, ¿no? Con una imaginación de patólogo, por supuesto, que se las obsequio y les agradezco su atención.